pasar más exámenes de residencia, pero no te voy a mostrar cómo hacerlo diciéndote en el espejo que tú puedes hacerlo usando programación neurolingüística o algo así. Te voy a realmente mostrar, de acuerdo con la evidencia científica, cómo puedes pasar más exámenes de residencia. Y si lo vemos primero desde una perspectiva grande, ¿cuáles son los factores que influyen el hecho de que pases o no a residencia? El primer factor, naturalmente, sería estudiar, ¿no? Pero ahora que estudias, el segundo factor sería, ok, esa información que estoy estudiando, ¿la estoy reteniendo o no la estoy reteniendo? Y luego, cuando retengas información, luego ahí sí puedes decir, ok, vale, tercer check, esa información que estoy reteniendo, ¿me sirve para contestar mejor exámenes de residencia? ¿O realmente sí retengo la información, pero no cambio el puntaje? Porque ese es el punto. Mucha gente te puede decir como, ven, aplica este método para retener información, para recordar información, pero le enseña a abogados, a contadores, al que se le aparezca, y no a médicos preparándose para residencia, como es tu caso, ¿sí? Y ese es el punto acá. O sea, estoy usando una técnica que me permite retener información para contestar mejor exámenes de residencia, o estoy usando una técnica que me permite solamente retener información. Creo que tanto a ti como a mí nos interesa más que tú aprendas cómo retener información para tu examen de residencia, no simplemente para tener más conocimiento. Claro, es algo bueno que te va a servir para después, pero de pronto esa no es tu principal prioridad ahora, ¿no? Pero bueno, el punto. Esto es lo que les quiero mostrar hoy. Esto, como les decía, está basado en evidencia científica, no está basado en programación neurolingüística, nada de esas cosas. Y les quiero mostrar algo. Y es, bueno, ok, ¿cuáles son, de acuerdo con la evidencia científica, los factores que influyen para que uno retenga la información no a corto plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo? Entonces, arranquemos hablando sobre esto. Entonces, para determinar si algo se va a ir de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, obviamente esto es una sobresimplificación, hay muchos factores que influyen, pero desde una perspectiva de aprendizaje como tal, particularmente de esto que se llama la teoría de la carga cognitiva, que pues son investigaciones científicas que vienen de hace unos años ya, sobre todo pues de John Sweller. El caso es que la carga cognitiva, puesto en términos simples, no quiero acá complejizar cosas que no necesitan ser complejas, es, imagínate que tú tienes una pesa en el gimnasio y esa pesa te parece muy pesada, no la puedes levantar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Pues coges una pesa más pequeña. Pasa exactamente lo mismo acá. Hay información que es muy pesada para tu mente de procesar y por ende, pues te toca adoptar estrategias para reducir la carga, como acá reducíamos el peso, de esa información, ¿sí? Y entonces lo que uno se pone a pensar es, ok, vale, ya sé entonces que si algo es muy poco pesado, como este caso, de acuerdo con esta teoría, que pues obviamente se ha hecho mucha investigación al respecto, ya se ha probado, no vamos a improvisar acá. Si la carga cognitiva es baja, vas a retenerla a largo plazo, ¿sí? Y la otra alternativa, naturalmente, pues no es que la carga cognitiva sea baja, sino que sea alta. El punto es que si la carga cognitiva es alta, hay dos opciones, ¿sí? Si la carga cognitiva es mal usada, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Pues lo que va a terminar pasando es que no vas a recordar información. Sí, se va a quedar, si quieren, más bien.
Lo vamos acá, la memoria a corto plazo. Eso es lo que pasa si la información o si la carga cognitiva está mal usada. Ahora, ese concepto de carga cognitiva creo que ya lo entendimos, pero pareciera ser muy abstracto todavía. Entonces, les voy a explicar un poco a qué se refiere esto de la carga cognitiva o qué influye la carga cognitiva, porque en el caso de la pesa, pues uno es mucho más fácil, ¿no? Uno una pesa y si una es más pesada que la otra y si no puede levantar la más pesada, pues escoge la menos pesada y ya está, ¿sí? Acá pasa un poquito diferente. Lo primero que hay que entender es que hay tres tipos de cognitive load o carga cognitiva. Entonces está la carga cognitiva intrínseca, la extrínseca, bueno, perdón, en realidad se llama extraneus, pero vamos a llamarla extrínseca. Y German, como Germane. Bueno, la verdad, no sé por qué tiene ese nombre. El punto es que la carga cognitiva intrínseca se refiere a la dificultad de la información como tal. La extraneos o extrínseca que voy a llamar acá se refiere a la dificultad en la enseñanza. O sea, cada vez que, por ejemplo, alguien que les está explicando algo se traba o dice, no, 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 perdón, no era así, sino de esta manera. Ahí es donde se está incrementando la carga cognitiva de forma extraneus. Y la última es la German, que se refiere a la carga cognitiva que uno crea artificialmente, pero con el objetivo de retener información. ¿Mediante qué? Mediante lo que se conoce como schema acquisition o adquisición de esquemas, realización de esquemas. Porque esto ha mostrado, la evidencia científica ha mostrado que invertir carga cognitiva en esto está bien. Es como cuando estás en el gimnasio y hay unos ejercicios que te convienen más que otros, como los compound movements, más o menos así. El caso es, por ejemplo, un ejemplo básico. Si, por ejemplo, alguien que está viendo este video no entiende inglés y yo dije compound movements, eso incrementó su carga cognitiva de forma innecesaria. Ejercicios compuestos. Misma información, una diferente manera de ser enseñada, genera que la carga cognitiva disminuya. Y eso facilita la retención de largo plazo. Pero el punto es, ok, bueno, ¿y qué es entonces lo que debería hacer para reducir la carga cognitiva, como en el caso de la pesa o la carga en general? Pues debería reducir la carga cognitiva intrínseca, esta, la extraneos y la German, en teoría. El punto es que la intrínseca se refiere a la dificultad de la información. Yo realmente puedo reducir la dificultad de la información si tengo que aprender algo específico. La respuesta es no. O sea que esta no se puede cambiar, no se puede alterar. Pues, a menos de que quieras no estudiar un tema que sabes que va a salir en el examen de residencia y pues luego tengas las consecuencias, ¿no? Esta extraneos sí se puede cambiar, porque fíjense que de qué depende, del recurso que están usando. Y por eso es que es muy importante escoger los recursos correctamente. Yo hace poco hice un video hablando sobre eso, pueden revisarlo en mi canal, pero el punto es que estos recursos justamente definen si estás invirtiendo ese esfuerzo mental, ese esfuerzo cognitivo en descifrar los jeroglíficos de la persona que te está explicando, ¿vale? Y por último, obviamente, esta sí se puede disminuir, la extraneos, pero la German no se quiere disminuir. Por el contrario, se quiere aumentar. Porque ya hablamos de que la retención de la información está influida o se ve influenciada por la adquisición de esquemas. Y esto es bueno.
Y por eso es que yo acá pongo, ok, ¿qué pasa si la carga cognitiva es alta? Si está mal usada, como por ejemplo esto, que escogiste un recurso malo, te están explicando muy complejo, mal usada, memoria de corto plazo. Se va la información a la memoria de corto plazo. O sea, no vas a retener en tu examen de residencia. O sea, tiempo perdido, basically. Pero si tú usas o si tú te dedicas a la adquisición de esquemas, esta carga cognitiva va a estar bien usada y vas a retener a largo plazo, que es lo que quieres. Ahora, la pregunta es, sí, Juan, entiendo esto, pero ¿cómo hago entonces? Acá hay un problema, acá tenemos un problema. Y es que para que la información de la memoria de corto plazo se envíe a la memoria de largo plazo, es problemático. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la evidencia científica, uno puede mantener en la memoria de corto plazo 4 elementos máximo a la vez que interactúan entre ellos. Y cuando ustedes tienen temas tan grandes, temas tan complejos, dosis de medicamentos tan grandes, clasificaciones, el tema, por ejemplo, de vacunación en pediatría, estos son, o sea, esos son más de 4 elementos, pero de lejos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hago? Porque si yo me paso a estos 4, la carga cognitiva va a ser muy alta y adivinen qué. Como la carga cognitiva va a ser muy alta, particularmente por esto, por la forma de enseñanza, porque fíjense que cuando ustedes agarran un libro y el libro les muestra 10.000 datos a la vez, pues ahí hay un problema respecto de la forma en la cual usas la carga cognitiva. Y lo mismo cuando haces un resumen. Ese es precisamente el problema. Tienes un montón de datos que obviamente interactúan entre ellos, más de 4, memoria de corto plazo. Se queda como en una cárcel la información en la memoria de corto plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la recomendación práctica es envía información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, elemento por elemento, uno a uno. Y así vas a poder retener mejor la información. Espero que este video haya sido útil para que sepas cómo retener la información para tu examen de residencia. Y si quieres que te muestre mi sistema completo, si quieres que exploremos la posibilidad de trabajar juntos para ayudarte a pasar tu examen de residencia, agenda acá abajo una llamada con mi equipo y estaremos conversando sobre qué tiene sentido hacer en tu caso. ¿Cuál es exactamente ese obstáculo que te está impidiendo pasar tu examen de residencia a pesar de que te esfuerzas? Así que, nada, nos vemos en el siguiente video.